Buenos días. Es un placer para mí moderar esta mesa redonda con Julio y con Daniela, a quienes voy a presentar en unos minutos. El propósito, el motivo de esta mesa redonda fue hablar de casos. Nosotros tuvimos referencia en las presentaciones que se hicieron ayer y en las del día de hoy, se comentaron algunos casos, pero esta hora va a estar destinada exclusivamente a comentar casos concretos que ocurrieron en otras latitudes y también en nuestra región. Pero no solo eso, sino que sobre esos casos se va a construir un poco las lecciones aprendidas o quizás las que no se aprendieron tanto, ¿verdad? Así que, bueno, creo que va a ser un panel muy interesante. Vamos a tratar de cuidar los tiempos de manera que ustedes puedan hacer preguntas al final. Entonces, sin más, yo no quiero robarles tiempo. Sí les digo que voy a ser muy estricta con los tiempos, pero bueno. Y les quiero presentar brevemente, ambos expositores tienen currículos muy extensos, pero bueno, los voy a resumir brevemente. Los voy a presentar en el orden que van a exponer. Primero va a hablar Daniel Molina, es director general de Mercados Estratégicos de América Latina en Kaspersky. Previo a ese cargo en la misma compañía, Daniel se desempeñó como director general para los mercados emergentes de América Latina y como director de canales de América Latina y el Caribe. Anteriormente, Daniel trabajó como director de soluciones avanzadas y evangelista en seguridad en McAfee. Posee una amplia experiencia, una extensa experiencia en el diseño de seguridad de TI para empresas, implementación LAN y WAN y gerencia de proyectos y equipos técnicos, y ha participado como orador en varios foros de la industria a nivel mundial y se lo considera un experto. Y acá algo muy interesante, es coautor de un libro que se llama Black Hatanomics, que es una mirada a la economía del cibercrimen, tema no menor, porque en algún momento hay que dialogar con el resto de la organización y generalmente las empresas trabajan o piensan en términos de pérdidas económicas. Así que es algo muy interesante. Es oriundo de México y estudió Ciencias Políticas y Psicología en la Universidad Sur de California y Economía en la Universidad de Texas en Arlington. Julio, que está aquí a mi lado, Julio Ardita, es fundador y director de tecnología de CIBSEC desde 1996. Posee más de 22 años de experiencia práctica, y me consta porque nos conocemos de hace muchos años, en seguridad de la información. Es licenciado en Sistema y tiene un máster en gestión de las telecomunicaciones de la empresa de la Universidad Politécnica de Madrid, y desde el año 2007 posee también la certificación internacional CISM. Es profesor de maestrías y posgrados relacionados con seguridad de la información y ha brindado muchísimas exposiciones que son siempre muy amenas, excelentes. Así que sin más, los dejo con ellos. Muchas gracias. Creo que era más fácil decir las canas son reales. Con eso podemos hacer el resumen de muchos años de experiencia. De verdad es un placer ser parte de este panel, de esta mesa redonda, porque la importancia de las infraestructuras críticas y los ataques que estamos viendo ya reales, actuales y aterrizados a nivel mundial y en la región son de importancia. Un cibercrimen que ataca y que roba $10 no es el problema. Un ataque que atenta contra la vida de una persona lo es. Y estamos hablando de que ya estamos viendo ataques de ransomware contra termostatos caseros. Ya estamos viendo ataques de ransomware contra expedientes médicos en hospitales, en que un doctor no puede tomar una decisión correcta para el bien de un paciente por un ataque cibernético. Entonces, muchas veces nos perdemos en que infraestructura crítica es solo la parte eléctrica o la parte de agua, pero creo que es importante definir infraestructura crítica como todo lo que es parte de la economía del país y que si se cae puede impactar negativamente. En 1998, el presidente Bill Clinton citó a 21 expertos de seguridad cibernética a Washington, D.C. Dijo: caballeros, les voy a dar 3 días para que me respondan una pregunta. ¿Qué tan vulnerable es la infraestructura crítica del país? Por 2 días bebieron whisky, se rieron mucho, y el tercer día le dijeron: señor presidente, mucho. Dijo: gracias, ahora empieza la tarea. En Estados Unidos definieron al principio 12 diferentes verticales, empezando con aviación, logística, agua, petróleo y gas, finanzas, TI, etcétera, y cada diferente vertical
tuvo que, por decreto presidencial, armar un centro para compartir datos. Esos ISACs después llegan bajo la normativa de Homeland Security y se han vuelto mucho más estrictos. Pero en un principio era un decreto presidencial que exigía que compartieran amenazas y vulnerabilidades, todos los vectores de infraestructura crítica. Creo que esa manera de compartir es la mejor manera de hacer las cosas. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener un idioma común y saber qué es infraestructura crítica para nosotros. Stuxnet abrió un capítulo nuevo en lo que eran ataques contra infraestructura crítica, y este fue un ataque en julio de 2010 contra los centrífugos para limpiar uranio en Irán. Fue un ataque que ya viene con nombre y apellido. Los que lo hicieron ya levantaron la mano, no solo dijeron yo fui y qué, sino que dijeron fue una inversión de más de 2,5 millones de dólares para desarrollar este ataque. Este ataque literalmente atacó los PLCs de Siemens y causó que reportaran actividad totalmente normal, mientras que causaban cambios internamente para causar fallas críticas en los sistemas. O sea, literalmente mostraban 20,000 revoluciones por minuto, pero iban entre 2 y 200,000. Y esos cambios, que no los veía el operador, causaban que los sistemas literalmente se quebraran. Hay una película que salió el año pasado que se llama Zero Days, que lo pone muy bien y lo manifiesta exactamente cómo lo hicieron, quiénes lo hicieron, cómo pudieron brincar el air gap a los sistemas y cuál fue el impacto que tuvo, que pudo desrielar por más de 3 años el sistema de Irán. Stuxnet fue una cosa y mucha gente decía, pero eso no se va a repetir. Empezamos a ver en Ucrania, pudieron bloquear el sistema eléctrico. Una planta nuclear en Alemania impactada por malware. Corea del Sur impactada por su sistema de trenes. Agua, electricidad. Vimos puntualmente que el sistema de agua potable en Reino Unido fue hackeado y les dijeron o pagas un rescate o cambiamos el compuesto químico del agua. O sea, estamos hablando de envenenar a la población. Lo interesante de estos ataques no necesariamente es el impacto económico que tiene. Estábamos hablando con una cerera en Alemania en que un ataque cibernético dañó el horno. El ataque al horno, para reemplazarlo, fueron 3 meses y 10 millones de dólares para cambiar el horno. Pero el impacto a nivel negocio fueron 30 millones de dólares de salarios que tuvieron que seguir pagando durante esos 3 meses. Porque el sindicato dijo, si no tienes horno no es mi culpa. A mi gente le tienes que seguir pagando. Entonces, un ataque, sí, dañó el horno, dañó a la empresa 3 veces más y dañó la reputación y la imagen de la empresa. Entonces, ya empezamos a ver ataques específicos aterrizados al sistema de infraestructura crítica. No se limita a electricidad, no se limita a petróleo, sino que está atentando contra la salud de los ciudadanos. Y no solo son ciberataques por temas de terrorismo. En Ucrania nos llamó una petrolera a decirnos, no entendemos cómo, pero estamos perdiendo 5% de la producción. Se está perdiendo. Esto era un fraude interno cibernético. Yo aprendí mucho en este caso porque nos dimos cuenta que el petróleo se tiene que calentar para moverlo por los ductos. Los que están en Arpel ya lo saben, pero yo no sabía esto. Al calentarlo, cambia el volumen del petróleo. Lo que estaban haciendo los hackers, en este caso, era controlar el PLC que manejaba la temperatura del petróleo. Lo bajaban 5%, por lo cual podían sobrerellenar las pipas. Al salir de la estación,
A 200 metros quitaban ese 5%, la temperatura ambiental subía, la pipa llega llena, nadie se da cuenta, más que la empresa perdió 5%. Entonces, esto fue un ataque en que cambiaron el PLC físicamente estando ahí. Y se necesita un sistema que pueda comparar la biblioteca de comandos de PLCs contra lo que está actualmente en los sistemas, para ver que tengamos certeza de lo que está pasando. Pero igual que pueden cambiar la temperatura, pueden cambiar qué porcentaje llenan un tanque, pueden no parar de llenar un tanque, pueden causar una explosión de un tanque, etcétera, etcétera, etcétera. En Kaspersky hicimos un concurso para ver qué tan difícil era vulnerar la red eléctrica. Y esto se supone que debería ser un video que les dimos 3 días para hacer el ataque. En menos de 3 horas pudieron superar todas las protecciones y el cable entre esas 2 torres tiene tanta resistencia que se vuelve rojo vivo y se quema, se derrite. Menos de 3 horas. Hemos cambiado la realidad de qué se puede hacer y qué impacto puede tener. Muchas veces como proveedores de seguridad pecamos de por tener un buen martillo, todo problema parece clavo. Y que tratamos de meter antivirus en todos lugares. Y no es así. Ese es un problema diferente que requiere una solución diferente. Una manera de pensar en esto. Ya, las canas sí son de verdad. Cuando yo empecé a escuchar música no era casi así, pero sí cuando Juanjo de Usuario empezó, sí era más o menos por ese estilo. Cuando yo llegué ya habíamos avanzado un poco en cómo teníamos nuestra música. Después los discos de acetato, 8-tracks, cassettes, CDs. En todo esto había una cosa muy importante, que era protección física. Si yo quería proteger mi música de mi hermana menor, tenía que cerrar mi cuarto con llave para que no pudiera entrar y dañar mi música. Pero hoy en día, ¿qué es nuestra música? Es un servicio en la nube de Spotify y no somos dueños de nada. Si seguimos protegiendo, cerrando nuestro cuarto con llave para que no entre tu hermanita, con Spotify, ¿de qué te sirve? Tenemos que cambiar nuestra manera, tenemos que evolucionar la manera de proteger, porque si nos quedamos en el pasado, el cibercrimen nos va a superar. Entonces, el nuevo modelo de negocios, ya se ha hablado mucho en los últimos 2 días de OT, IT y cómo podemos causar un puente cultural entre los dos. Pero hablan diferentes idiomas, tienen diferentes necesidades. Hay sistemas de OT que por orgullo no se apagan, que llevan 20 años prendidos y si logramos apagarlos, quién sabe si se vuelvan a prender. Esos sistemas muchas veces tienen un sistema operativo Windows NT 3.5, que tiene más o menos la edad de mi hija mayor. Entonces, ese sistema tiene todas las vulnerabilidades y no se ha parchado en 18 años. ¿Qué hacemos con eso? No lo puedes escanear, no lo puedes parchar, no lo puedes ni rebotear. Entonces, tenemos que acercarnos al negocio para explicar la realidad de lo que puede suceder, porque son diferentes tomadores de decisiones. Son los ingenieros que son dueños de la red de OT que tienen que entender que la cultura de seguridad les impacta a ellos, que tienen que compartir acceso, que tienen que entender qué protocolos existen solamente en su red y cuáles se comparten. Porque la decisión de negocio de solo tener un enlace a un pozo petrolero en medio del Golfo de México quiere decir que compartimos ese enlace y esa red. Un ataque cibernético a la red de TI impacta a la red de OT. ¿Cómo podemos enseñarle al negocio la importancia de esto? Lo primero, capacitaciones. Hablando el idioma de la gente de OT. Sí se necesita software para proteger los sistemas, pero más que nada, gente que habla su idioma,
que puede proteger sus sistemas y explicarles el impacto que puede tener para su negocio. Empezando con dispositivos físicos, pasando a gestión de operaciones, pasando a planificación empresarial, tenemos que verlo integralmente. No podemos mantener ese divorcio entre OT y TI. Entonces, estos ataques, como les decía al principio, hoy en día son una realidad. Hoy en día están impactando a la gente y ya no son solo procesos de continuidad de negocio, sino que estamos hablando de la vida de la gente. Entonces, normalmente todo el mundo me dice, tengo mi plan. Una gran cita de un filósofo americano, todo el mundo tiene un plan hasta que les doy el primer golpe. ¿Saben de quién fue? Es correcto, Mike Tyson, pugilista y filósofo. Y muchas veces nosotros decimos tener un plan, pero la realidad es que nuestro plan de continuidad de negocio nunca lo hemos probado. Les invito a que armen el comunicado de prensa que harían después de un ataque y hagan ingeniería inversa para hacerlo la verdad. Todo comunicado de prensa después de un ataque dice, lo siento, hemos contratado a los mejores expertos, haremos todo lo posible para que nunca pase. Perfecto, empecemos desde ahí. Tomen 2 pasos atrás y háganlo realidad. Con eso quiero pasarle la palabra a Julio, porque realmente esto hemos hablado mucho a nivel global, pero es nuestra realidad aquí en América Latina. Último punto. La OEA ha estado trabajando en utilizar los certs en América Latina para emular más o menos lo que son las ISACs en Estados Unidos. En Estados Unidos, por decreto presidencial, se puede hacer. El presidente dijo, se hace. En América Latina tenemos que ser un poco más creativos, latinos. En México hay un dicho que dice, del tamaño del sapo, la pedrada. Tenemos que saber si fue un ataque a un banco, al sector bancario de un país o al sector bancario regional, para que nuestra respuesta sea acorde a la amenaza. Les invito a que platiquen con la gente, Gonzalo y Belisario de la OEA, que están aquí, porque creo que esta es una iniciativa muy interesante que nos puede llevar a compartir y aprender de la mejor manera. Entonces, ahora sí, salvemos al mundo. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Bueno, muy bien, Daniel, tu presentación, un poco englobando qué es lo que pasa globalmente. Y un poco la idea, cuando empezamos a charlar y pensar esta charla, digamos, con Patricia y con Daniel, digamos, un poco definimos, bueno, qué enfoque le íbamos a dar. Y la idea era un poco trabajar específicamente mencionando casos y experiencias de ciberataques a infraestructuras críticas. El primer punto a tener en cuenta es si suceden o no. Acá venimos hablando, escuchando lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en distintos otros países en Estados Unidos. Personalmente vivo en Argentina, digamos, tuve la oportunidad de trabajar mucho en Latinoamérica con sistemas industriales y la realidad es que los incidentes que escuchamos en otros lados también suceden en Latinoamérica y incluido también Argentina. O sea, no estamos exentos. Lo que a veces leemos que pasa en algún lado también sucede aquí. Si uno dice, mira, lo mismo que pasa allá está pasando acá. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta es, ¿cada vez hay más incidentes sobre infraestructuras críticas? Sí. ¿Cada vez va a haber más? Nosotros tendemos a pensar que sí. ¿Por qué es este motivo? El primer punto, porque cada vez hay más interconexión de sistemas industriales que en los últimos años venían aislados. Latinoamérica viene de un proceso, analizándolo ya digamos más económicamente, viene un proceso de inversión a nivel mundial mucho más lento que otros países, llamémoslo Estados Unidos o otras regiones, Europa, Asia. Entonces tenemos todavía sistemas con un nivel de implementación o tecnologías de hace 10 años, 15 años, como se había mencionado. Y estamos en procesos, hace varios años empezamos varios procesos de migración a sistemas nuevos.
Y empieza a haber incidentes, uno, porque hay más interconexión, segundo, porque la realidad es que con Internet y desde el punto de vista económico es mucho más sencillo poner un enlace vía Internet y que nuestro proveedor que está en Estados Unidos, en Europa, en Asia, se conecte en forma remota y acceda, configure lo que tenga que hacer, que pagarle el pasaje, que venga, llegue, haga su tarea operativa. Es decir, se empieza a usar la tecnología en distintos frentes. También con estas actualizaciones del sistema, los sistemas viejos o los HMI viejos, los sistemas industriales, vienen con una tecnología en particular muy robusta y hoy se están agregando tecnologías nuevas, sistemas abiertos, web, Java, Flash, que mencionaba María, es decir, distintas tecnologías que fueron pensadas en otro concepto y en otro manejo. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, atendiendo incidentes de seguridad, es que hay, de parte de la gente de OT, mucho desconocimiento de lo que llamamos temas técnicos. O sea, nos ha pasado muchas veces que dicen, no, el sistema funciona así, colocas el usuario, el password y entras. Y nosotros venimos del mundo de seguridad y decimos, pero si le cambias una variable de entorno, ¿sí? Te entraste con el usuario Pepe y le cambias la variable de entorno del sistema por admin y haces un refresh, entraste con admin. Algo que desde nuestro punto de vista de seguridad es una vulnerabilidad que tiene 20 años. Acá, para el ingeniero, no le entiende, pero ¿cómo? Si tocas algo, el sistema no valida. No, ¿sí? Pues fueron sistemas, recordemos, diseñados y programados hace bastante tiempo. Entonces, muchas vulnerabilidades del mundo, digamos, de IT se están hoy llevando, digamos, y teniendo en práctica en general. Y el otro punto que vemos que es real es excusas de ahorro de costos. Muchísimas veces lo hemos escuchado post-incidentes, después escribiendo el comunicado, y dicen, no, lo que pasa que en realidad para ahorrar y para evitar comprar dos, ¿por qué vamos a comprar dos firewalls si uno va a estar siempre apagado? Compremos uno solo. ¿Sí? Entonces lo tenemos ahí. O por facilidad de operación. El centro de control, algo simple. Tenemos el centro de control, se supone el centro de control es 7×24, ¿sí o no? Para estar ahí monitoreando. Entonces se supone que cuando entra un operador, sale otro operador. O sea, sale un operador, entra un operador, sale un operador, entra un operador. Le asignamos un usuario y password a cada operador. Cuando entra ya está la consola abierta. Son cosas que del punto de vista de seguridad nosotros siempre las cuestionamos. Ahí te dice, no, la consola está abierta, no se le puede poner protector. El usuario y password que está es el que está ahí. ¿Y cómo sabes qué operador es? Y por el turno. Si hubo un problema a 8:30 fue Juan. Si hubo un problema a las 12:30 fue Pedro. Si hubo un problema a las 3 de la mañana fue María. Sí, el usuario con el que está logueado es el mismo, porque así está diseñado el sistema. Entonces, muchas veces por tema de operación o seguridad se empieza a tener temas. Y otro punto que hemos visto muchísimo es esta apertura de backdoors o puertas traseras violando todas las medidas de seguridad para acceder en forma remota al sistema y por justamente esas vías donde los intrusos intentan acceder o manejar. Esto que figura aquí es un análisis de un incidente. Yo lo voy a dejar en cabeza de muchos de ustedes para saber si es real o ficticio. Tiene muchas cosas real y muchas cosas, digamos, como para analizarlo. Imagínense lo siguiente, que un intruso envíe un mail de phishing a los administradores del sistema industrial, entren a LinkedIn, pongan administrador SCADA, filtren por Argentina y van a ver la cantidad de perfiles con administradores SCADA que aparece, algo básico y simple. ¿Sí? Bueno, alguien se tomó el trabajo, un intruso, de enviar un mail con un phishing simple de nuestro punto de vista de seguridad básico, un link. Hacían un clic al link, dentro de ese clic apareció una pantalla muy similar al sistema interno donde pedía usuario y password. 2 personas cayeron, esos administradores, dejaron su usuario y password. El intruso después se conectó en forma remota vía VPN a la red interna usando ese usuario y password, pues la VPN de conexión simplemente tiene un solo factor de autenticación, algo muy, digamos, uno de los primeros puntos. Ya el intruso estaba dentro de la red interna, conectado vía VPN. O sea, ya el concepto famoso de desde Internet, del exterior, empieza a quedar desdibujado en los incidentes que por lo menos estamos viendo. Luego el intruso, con ese mismo usuario y password, entró a la PC propia del administrador que había hecho el clic, se entró vía el protocolo RDP, entró a la máquina, entraba, de hecho, la máquina se quedaba prendida 24 horas, entraba cuando el operador no estaba, empezó a leer, a analizar, a buscar qué es lo que sucedía, qué cosas había, instaló un keylogger. ¿Por qué lo pudo instalar? Porque tenía privilegio de administrador. ¿Quién no tiene privilegio de administrador? Obviamente, tenemos que instalar aplicaciones, todo. Es lógico que los administradores tengamos o necesitemos privilegios de administrador. Yo acá estoy
viendo un paso a paso de qué es lo que sucedió. Se instaló un keylogger, luego, digamos, este sistema tenía, la red industrial estaba conectado al sistema, digamos, de la red interna, había que saltar a través de un servidor pivot que se utiliza, un servidor, digamos, puente para saltar a la otra red, como se utiliza normalmente y dicen las buenas prácticas. Había doble factor de autenticación, pero era un soft token. Soft token básicamente es un doble factor de autenticación basado en, digamos, una aplicación. ¿Dónde estaba el soft token? En la computadora que el intruso tomó control del administrador. O sea, el intruso entró y activó el soft token y sacó el segundo factor de autenticación para avanzar. Y ahí uno de los primeros puntos. Cuando ustedes vean y leen todos los estándares de seguridad que habla de acceso y doble factor de autenticación en redes industriales, jamás se menciona soft token, se menciona, digamos, un factor físico, o sea, tener algo físico, ¿sí? No embebido en el dispositivo, porque el dispositivo puede comprometerse, ¿sí? Obviamente es más barato un soft token que un hard token, básicamente. Ahí empezamos a tener los temas de costos. Bueno, desde ese equipo Vivot, el intruso accedió vía web a un sistema HMI, digamos, para la gestión del sistema, acá pongo eléctrico, gas, agua, no importa el sistema que sea, se autenticó con un usuario y password que consiguió y entró al sistema en general. El intruso aprendió a usar el sistema, algo que es importante. Muchos de ustedes, al venir del mundo OT, entienden cómo funciona un sistema industrial. Piensen que para operar un sistema industrial hay que hacer cursos de semanas. El operador lo sientan semanas, hay que hacer así, y si suena el alerta, y qué hago, y qué utilizo, y cómo entro. O sea, es un sistema muy complejo de manejar. Es como aprender a utilizar una aplicación, digamos, muy compleja. El intruso aprendió cómo usarla. En el momento del ataque, ¿sí?, accedió al sistema HMI y bloqueó subestaciones, si fuera en el caso eléctrico, cerró bombas de agua, modificó presiones de transporte de gas, como sea, generando graves inconvenientes. Y luego el intruso ingresó a los sistemas operativos de los ICS, al principal, y borró las configuraciones. Y obviamente entró el sistema de backup. Todo sistema industrial tiene un sistema principal y un sistema alternativo funcionando para que, si justamente hay algún problema con el principal, el secundario tome control. Ingresó a ese sistema, borró la información, borró el secundario y apagó los servidores. ¿Sí? Este caso, así como lo comento, tiene 90% de realidad, ¿sí? Es un caso que sucedió y sucede. ¿Sí? Cuando uno empieza a ver por qué sucedió es por distintas fallas, ¿sí?, de seguridad. Muchos de ustedes están aquí, son administradores, tienen sus propias máquinas y probablemente nadie se ponga a ver el log de seguridad para ver qué pasó con la máquina anoche. Nadie lo analice o nadie se ponga a ver, che, por qué alguien a la noche está entrando en, digamos, en mi sistema o en mi máquina. ¿Sí? Entonces, ¿incidentes de seguridad suceden? Sí, muchísimos. ¿Qué nos tocó investigar casos reales? Uno, infección de virus en equipos de la red industrial por parte de un proveedor. O sea, nuestro amigo el proveedor viene, se conecta, o trajo un pendrive, acá está la actualización del firmware que tenemos que implementar en la red industrial. Listo, vamos a colocarlo y en ese pendrive el proveedor trajo un virus. ¿Sí? Obviamente sin intención en este caso, pero suceden, digamos, esos casos. Un intruso interno generó un sabotaje utilizando el sistema industrial en forma no autorizada. Y acá quiero también desmistificar. Siempre que acá hablamos de sistemas industriales pensamos en intrusos externos. Un hacker loco en Rusia, alguien que quiera hacer un ciberataque. Sí y no. Hay muchos casos donde hay intrusos internos. ¿Sí? O sea, gente de adentro, gente que tiene algún problema, algún tema y, digamos, produce o genera ese daño. Otro tercer caso donde hay un intruso externo entró a un sistema industrial vía internet, uno de los que probablemente está conectados o expuesto hacia afuera y borró toda la información de los servidores HMI. ¿Sí? Otro que entró al sistema de monitoreo y explotó vulnerabilidades. Un proveedor que ingresó con su equipo, con el equipo físico de la computadora, él se conectó a la red interna y sin saberlo infectó con un malware, ¿sí?, básicamente un ransomware. Específicamente, si hubiera tenido Kaspersky, creo que hubiera estado solucionado, digamos, el tema, pero el proveedor, digamos, con el que infectó, sin saberlo. Después empezó todo un ransomware a infectar archivos. Y un último caso, un intruso interno de vuelta accedió al sistema HMI desde la red corporativa y provocó una parada de equipos en la red industrial. Es decir, nosotros hubo 6 casos en redes industriales que nos tocó trabajar e investigar. ¿Qué aprendimos de esto? ¿Sí? O sea, primero, ¿cómo nos enteramos? Nos llaman por teléfono. Che, tengo este problema. Ah, buenísimo. Y está pasando ahora.
Pero ahora no, ahora ya. Así que Julio, dejá de dar la charla en el evento y venite corriendo a ver qué podemos hacer. Recuerdo el dibujito que pusiste de Dilbert, es así, literalmente es así. Y uno se sienta y dice, bueno, ok, ¿y qué medidas se están tomando? No sé. ¿Y qué vamos a hacer? Apagamos todo, lo estamos levantando, estamos viendo. O sea, eso del famoso dibujito se cumple en la realidad, ¿sí? ¿Estamos preparados para responder un incidente de seguridad? La respuesta es no. Los 6 casos que nosotros vimos, la respuesta es no, ¿sí? Primero porque cuando surge un incidente, empieza el primer tema es el incidente surge en la red industrial, Haití se entera y empieza el primero a pasar a ver la red industrial o el ingeniero de la red industrial que dice, bueno, llamo al proveedor para que me dé soporte, aviso a Haití para que me dé soporte a seguridad, se empiezan a mezclar los dos, ¿qué hacemos primero, qué hacemos después? El otro punto que siempre nos hemos encontrado y que es clave es, hay pocos logs. Cuando uno llega a investigar un incidente de seguridad, dice, bueno, vamos a ver el log del firewall de SCADA. Ah, no hay logs. Están todas las reglas configuradas, las whitelist perfectas, pero no loguea nada. Eso es algo típico, ¿sí? O vamos a ver los logs del servidor. No, pero solo logueamos los últimos 10 días. O logueamos las últimas 3 horas, porque no hay espacio. Es decir, algo importantísimo, hay que tener logs en general. Y el otro punto es el desconocimiento técnico. Cuando uno empieza a investigar, hay sofisticación de los ataques y uno se encuentra con que cuando uno mira una aplicación que dice, no, aquel intruso entró y modificó, hizo una modificación de la aplicación para cuando se veía en la consola de los operadores, lo que estaba viendo no era la realidad, era otra cosa. Y el ingeniero dice, pero ¿cómo puede ser? Y modificó un parámetro, lo levantó y ya está. O hizo un update de la base de datos donde se toman los parámetros. Piensen que lo que los operadores, administradores ven en una pantalla, ¿sí? Lo ven todo lindo y bonito en esos dashboards, sale de una base de datos, o sea, es información que se levanta de una base de datos y se muestra, ¿sí? El intruso que entiende eso y modifique esos datos es lo que el operador va a ver o va a poder visualizar. Y acá yo quiero detenerme con las diferencias que hay, por nuestra experiencia en las investigaciones, entre un ataque a una red industrial y a una red corporativa, pues también hay muchos incidentes en redes corporativas. Un ataque a la red industrial, para entender un poco, hay que conocer las tecnologías que están involucradas, los protocolos, los sistemas, ¿sí? Es decir, el intruso que quiere atacar una red industrial, lo primero que hay que tener en cuenta es, y eso es algo que nos llevó a ver, hay incidentes de seguridad que suceden por errores humanos, sin intención, caso de introducir un virus, caso de, digamos, un operador que entró y sin querer tocó 3 o 4 cosas que no tenía que tocar y tiró abajo el sistema, que esos son por ahí errores, y hay incidentes de seguridad que se producen donde hay alguien a propósito intenta causar un daño. Ahora, el daño, que es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de un incidente en las redes industriales, no es a la red industrial, es a lo que la red industrial gestiona, le hace un, digamos, controlador de tráfico aéreo, ¿sí? Estamos en Argentina, el controlador de tráfico aéreo de Ezeiza, ¿sí? El sistema de control del controlador de tráfico aéreo de Ezeiza son 2 servidores que funcionan con una aplicación que está funcionando bajo el sistema operativo Linux. Red Hat Enterprise Server 5, que tiene 6 años. O sea, los vuelos que entran y salen a la Argentina de Ezeiza... Che, yo ¿sí? tengo que volar en la noche, no me asustes. No. Vienen hace años funcionando, no creo que hoy vaya ninguna falla. ¿A qué hora tenés el vuelo? Lo chequeamos por las dudas, pero sí, tenemos unos amigos en el aeropuerto Argentina 2000 y en la gente de la torre de control para chequear que esté todo ok. Pero, es decir, y la gente y el sistema están funcionando. Y se rompió uno, físicamente, y empezó a levantarse el segundo. ¿Sí? No es para asustarte, pero todavía no se puso, el backup tomó control, ¿sí? Empezó como secundario. Todavía no tenemos otro secundario para ponerle. O sea, hoy tenemos un solo servidor que está funcionando. Esa es la realidad. Llamen, manden mails a Aeropuertos de Argentina 2000, a Policía Aeronáutica. Tenemos un solo servidor. Llega a pasar luego ese servidor y literalmente no salen los vuelos. O sea, para que entendamos el impacto que tenemos. Y si alguien a propósito lo intenta hacer, va a causar un daño no tanto al sistema ese, sino a toda la gente que utiliza, digamos, los vuelos. Imagínense una compañía, no sé, transporte de gas, si hay un inconveniente con el gas que llega a la ciudad o con la compañía que distribuye el gas en la ciudad, acá o en otra ciudad del interior, si hay algún problema con esa red y se filtra, la gente no va a tener gas, ¿sí? La gente no va a tener luz. Y uno dice, bueno, pero que no tenga luz no hay problema. Yo vivo en un piso 9, ¿sí? Y varias veces me he quedado sin luz, ¿sí?
no era por un incidente, era porque habían puesto un negocio al lado en mi cuadra y consumía más energía, tiraba el transformador abajo, y bueno, había que esperar que vinieran a arreglarlo y sucesivamente. Pero subir 9 pisos, digamos, es un tema, digamos, que va avanzando. Es decir, la diferencia fundamentalmente es que el intruso tiene que conocer, digamos, más sistemas y más tecnología, necesita tiempo para aprender cómo funciona un sistema industrial, ¿sí? Tiene que saber cómo pasar los sistemas. Hoy es raro encontrar un sistema industrial que no tenga DMZs internas, que no tenga algún parámetro o algún mecanismo de doble autenticación. Es raro porque así los proveedores te lo venden. Entonces, esto es así. Pero hay que ver cómo se funciona y cómo maneja. Y el otro punto es, supongamos que nos dicen a todos, a partir de ahora tenemos que hacer un ejercicio de intentar comprometer un sistema industrial. ¿Cómo lo manejamos? Una vez que uno tiene el ejercicio de cómo funciona, hay un estudio muy interesante que lo hizo el SANS, que está puesto aquí, donde figura justamente el nivel de dificultad en un ataque en un ICS. Es decir, comprometer la seguridad en un ICS hoy es más fácil, digamos, de toda esta lista de cosas, digamos, que hay para hacer. O sea, por cómo están los sistemas, por temas de usuarios y password, por, digamos, no hay monitoreo de sistemas, si no hay un control de lo que está sucediendo. Extraer información es muy sencillo. Hay bases de datos donde están puestas, donde es fácil sacar la información, ¿sí? Usualmente son bases de datos, digamos, o con sistemas abiertos, o con Oracle, o con SQL Server, o con tecnologías estándares, usando un usuario y un password básico para acceder a toda la información. Hacer una parada del ICS es un poco más complejo, porque hay que saber qué tocar. Dañar o romper el ICS es algo un poco más complejo porque tenemos que saber qué tenemos que romper en el sistema para que no funcione. Ya un daño al equipamiento, es decir, vamos a dañar el equipamiento, es mucho más complejo porque hay que entender cómo funciona y cómo podemos hacer para dañar, no sé, en el caso de una compañía eléctrica, o sea, si tenemos que apagar y prender una subestación a distintos puntos, si la apagamos y la prendemos rápido, qué es lo que produce, genera. Y el otro punto que es más difícil es lograr un segundo ataque exitoso. Una vez que hay un primer ataque a una organización, automáticamente se ponen a trabajar en cerrar todos esos puntos y se cierra para que no vuelva a suceder. Por eso es muy importante, piensen o tengan el modelo como qué es lo que sucedería si hoy hay un incidente, cómo hacemos para cerrarlo. Entonces evitaríamos, digamos, cualquiera de estos puntos. ¿Qué objetivos tienen los intrusos hoy sobre los sistemas industriales? Por lo que nos vimos es, por un lado, lograr que en algún caso pueden tener una pérdida de la visión desde el centro de monitoreo y control. Es decir, el centro de monitoreo y control es el que ve lo que está sucediendo en la red industrial. Un intruso puede querer entrar y cambiar esa visión o anular esa visión para no saber qué es lo que está sucediendo. Lograr generar una pérdida del acceso, que el administrador o los operadores no puedan entrar. ¿Cómo se hace eso? Es muy simple. Todo sistema de contenido industrial tiene servidores de autenticación, ¿sí? Que pueden autenticarse contra su propio esquema de autenticación o contra un Active Directory local o contra, digamos, algún esquema de autenticación propio a nivel del sistema operativo de acuerdo a la tecnología. Pero si eliminamos ese sistema de ese equipo de autenticación, probablemente nadie puede entrar al sistema, ¿sí? Manipulación de la visión de los sistemas de control industrial, manipulación del control, ¿sí? De los sensores y los instrumentos, es decir, modificar la información de lo que están sucediendo y manejando. El bloqueo del acceso al ICS para evitar que cuando hay un ataque alguien pueda entrar. Es decir, cuando hay un ataque a un sistema de control industrial es distinto, supongamos que un ataque a un banco o a una empresa X a nivel de red corporativa. Lo que tiene como concepto un ataque a una red industrial es que el ataque es one shot. Es decir, cuando está el ataque se produce y ya está, ¿sí? No hay vuelta atrás, se hizo, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de evitar es que llegue a suceder ese ataque, ¿sí? Mirando indicadores hacia atrás, ¿sí? Pero cuando está, está. Y en el momento que lo hace, lo hace. Ahí depende del intruso. Si el intruso tiene poco conocimiento, va a ser un ataque muy simple y va a ser fácil de volver para atrás. Si tiene más conocimiento, vamos a estar más complicados, ¿sí? Por eso el bloqueo del acceso al sistema de control industrial es complicado, o el bloqueo del propio sistema para que no se pueda utilizar. Y finalmente, uno de los últimos objetivos es un daño al sistema de control industrial, porque si yo logro dañar ese componente que tengo, todos esos componentes, digamos, evito que vuelva a operar rápidamente, ¿sí? Imagínense, caso, digamos, de agua, si logro entender cómo funciona el sistema de provisionamiento de bombas de agua y logro frenar eso y logro dañar el sistema, ¿sí? ¿Cómo hacemos una vez que logramos armar eso para volver después a la operación normal en ese esquema? Y después, para entender, como lecciones aprendidas,
digamos, puede haber dos tipos de ataques, como dijimos, ataques internos y externos, ¿sí? Primero me voy a detener los ataques internos, pues siempre pensamos, como repetí al principio, que los incidentes en las redes industriales vienen de afuera. A veces sí y a veces no. O sea, miremos también el perímetro interno. Y son los más complejos los ataques internos. ¿Por qué? Pues son llevados a cabo por empleados, ex empleados, que es otro punto muy crítico, proveedores, ¿sí? Digamos, esos tres frentes son los que tenemos hoy que, digamos, mirar y monitorear. Y ahí es donde entra un poco la relación que hablamos entre seguridad a nivel corporativo y el área de operaciones. En el área de operaciones, cuando usualmente uno va a un área de operaciones, los ingenieros son todos amigos. La realidad es esa. Uno va a un área de operaciones y uno ve un ingeniero que habla con el otro, con los tres o cuatro, y son todos amigos, se juntan a comer asado, charlan, salen a la noche, es decir, pues están con una relación de hace muchos años, han vivenciado cosas juntas, han tenido que estar embarrados en el medio del campo instalando los equipos, han tenido que estar implementando cosas, es decir, hay una relación de camaradería muy fuerte, ¿sí? Entonces es muy difícil pedirle a ellos que hagan un control, es muy difícil decirle a uno, decir, mira, a partir de ahora vos vas a tener que monitorear a los otros, qué es lo que hacen. Es complicado, por experiencias que hemos visto en la realidad, digamos, sucede, ¿sí? Entonces, ahí es donde seguridad tiene que decir, bueno, voy a empezar a controlar o monitorear un poco qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, a nivel interno, los ataques son más complejos, el intruso ya tiene conocimiento y hasta acceso, y la única forma de detectar este tipo de ataques es detectar, digamos, hacer un monitoreo proactivo y detectar patrones anómalos en este comportamiento. Es decir, a ver, qué es lo que sucede si fuera de lo estándar en ese punto. Hay operadores que son los que acceden, hay administradores que son los que, digamos, implementan nuevos esquemas, nuevos, digamos, patrones de producción, pero hay que ponerle mucho foco también al tema interno. Y a nivel externo es muy simple. Si la interconexión a la red corporativa, ¿sí? Digamos que se hace por VPN, client to client, VPN site to site, acceso vía terminal server, aplicaciones web remotas, accesos remotos, lo que sea, tiene que ser lo más segura posible y vuelvo a repetir, tener logs, o sea, tener acceso. En muchos casos donde investigamos y bueno, vino de afuera y de dónde, no sabemos, porque no tenemos logs, ¿sí? Cuando es la interconexión de la red industrial desde la red corporativa, hay que tener siempre un equipo pivot, o sea, no que la red, desde la red corporativa poder pasar a la red industrial, tener equipos pivot, tener DMZ, tener los mecanismos de seguridad estándares y controlar qué es lo que está pasando, ¿sí? Si por alguna razón la red industrial tiene su conexión a Internet de forma directa, que muchas veces sucede, ¿sí? O sea, no hay que ocultarlo, hay que decir, bueno, esto lo necesitamos por esta razón de negocio, por lo que sea, tiene que estar lo más segura y cerrada posible, ¿sí? Es el famoso tema cuando el proveedor dice, bueno, yo tengo que entrar en forma remota, abrime el vínculo o habilitámelo. El vínculo por ahí es una VPN o mismo, muchas veces lo hemos visto, un terminal server abierto, donde uno dice, mira, estoy en tal IP, conectate al terminal server y entra al terminal server y está entrando al corazón de mi red para ver algún tema, alguna incidencia, ¿sí? El tema es si eso después no lo cierro al otro día o a las horas cuando el proveedor se fue, estoy dejando una puerta cera muy, muy crítica, ¿sí? También otro punto que se ha dado es interconexión utilizando los accesos y mecanismos de autenticación de los proveedores. Es decir, se ha dado casos que hemos investigado aquí donde en algunos de los que hemos visto, cuando vemos que utilizando las credenciales de nuestro proveedor de afuera, vienen conexiones de otros países, ¿sí? De Europa del Este. Entonces vos decís, sos mi proveedor de Estados Unidos y ¿qué haces conectándote desde Estonia? Y el proveedor dice, no, yo no fui. Está bien, ok, pero alguien sacó esas credenciales y se está conectando desde Estonia. ¿Qué pasó? ¿Sí? En ese caso. Las interconexiones a las redes Wi-Fi, que lo mencionaron aquí, la interconexión física, y el otro punto es el tema del malware, que se mencionó como punto. Todavía no vimos en Argentina y Latinoamérica malware orientado a redes industriales. Sí vimos un caso de ransomware, pero masivo, no tanto a la red industrial en sí. Yo creo que es un punto que se va a ir viendo. ¿Por qué creo que todavía no lo vimos? Porque los sistemas son viejos. O sea, tenemos sistemas viejos, entonces el malware que está programado ahora está programado para sistemas nuevos. Así que a medida que tengamos sistemas nuevos vamos a empezar a ver el malware. Todavía ante esto estamos un poquito más seguros, ¿sí? Y después, bueno, como cierre final, algunas recomendaciones de estas experiencias de investigaciones de incidentes. El primer punto es hacer un assessment de seguridad real sobre los sistemas industriales, es decir, entendamos dónde estamos parados y qué problemas tenemos. Es muy simple, no es nada del otro mundo, de hecho hay estándares y guías de cómo ir paso a paso revisando qué tenemos y en qué nivel estamos.
El otro punto es definir e implementar mecanismos de seguridad sobre los sistemas de control industriales hasta el máximo nivel posible. Sabemos que hasta dónde podemos llegar, pero hasta donde podamos llegar, lograr tener distintas barreras, desde acceso remoto con doble factor de autenticación, y esto es algo clave. Si van a acceder en forma remota, que sea con doble factor de autenticación físico. Recomendación, si llaman en algún momento ante un incidente y tienen un acceso remoto, ¿sí? sin doble factor de autenticación o con factor de autenticación tipo soft token, no vamos, no los ayudamos. ¿Sí? Mala suerte. ¿Sí? Es algo clave. Pónganle foco a eso. O sea, no puede haber una conexión externa que no tenga un factor de doble autenticación físico. ¿Sí? Díganselo en sus empresas, lo dijo Julio, así como ¿sí? martillo en la cabeza, con ese martillo que hay que pegar en la cabeza. ¿Sí? Y logs, generen logs, tengan logs. Es muy importante tener eventos log para después poder analizar qué pasó. ¿Sí? Y el otro punto es exigirle a los proveedores recomendaciones de seguridad, ¿sí? y mejores prácticas a aplicar. Una cosa que hemos visto es que cuando hay un incidente de seguridad y hablamos con el proveedor, en realidad acá hago, digamos, discúlpeme los vendors que haya, pero usualmente no hablamos con el proveedor, Juan proveedor que está en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania. Hablamos con el representante local, la persona de acá que está en Argentina o en Latinoamérica, está en Brasil, digamos, o en Argentina con base, y nos dice, ¿qué problema tuviste? Y el representante local básicamente lo que hace es delivery de productos, proyectos, no tiene know-how realmente técnico. Entonces, es muy importante que nosotros le exijamos a los proveedores, ¿sí? mecanismos de seguridad y mejores prácticas, que de hecho lo tienen. ¿Sí? El tema es, del lado nuestro, exigírselos en ese esquema. Y el otro punto, hay que definir políticas y procedimientos para la gestión de incidentes. Hay un incidente, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Sí? Y el otro punto que es muy importante para las redes industriales es realicen un monitoreo de seguridad proactivo. La charla anterior fue sobre el tema del monitoreo. Digo, fantástico, nos viene justo para este punto. O sea, hay que monitorear proactivamente la seguridad de los equipos involucrados. ¿Sí? Es decir, si tenemos a alguien que esté mirando qué está pasando, vamos a poder prevenir un ataque antes de que suceda. O sea, hay organizaciones que no han tenido, que tienen sistemas de redes industriales, que no han tenido incidentes y esperemos que no los tengan nunca. Si uno sigue una serie de pasos, la probabilidad de un incidente es muy baja. Simplemente que sea una serie de pasos. Y no estamos hablando de cosas tecnológicamente hablando, es simplemente un monitoreo de qué está pasando y cómo está funcionando, y eso nos va a permitir frenar el incidente. ¿Por qué? Pues a diferencia de las redes corporativas, en las redes industriales el intruso necesita tiempo. O sea, eso que uno ve en las películas que el intruso entró, modificó, y eso no pasa. Se requiere tiempo para aprender cómo funcionan los sistemas. Si en ese tiempo logramos detectar, podemos bloquear rápidamente ese punto. Hay empresas donde no hablamos de incidentes, hablamos de intentos de intrusión, hay muchísimos. Escaneos de vulnerabilidades, escaneos de puertos, intentos de acceso, ¿sí? ataques de phishing, o sea, suceden. ¿Sí? O sea, eso está sucediendo hoy en día, pero estas son las principales recomendaciones como para avanzar. ¿Sí? Con eso ganamos. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy interesante. Tenemos algo más de 5 minutos para preguntas, si quieren aprovechar. Nora. No voy a develar mi edad, pero sabes que hace mucho que estoy en seguridad de TI, ahora metido un poquito más en esto. Y la verdad es que la conclusión es que la vulnerabilidad más importante son las personas. Por lo que contás, trabajaste con gente en Latinoamérica, con una personalidad muy distinta a la que es... ¿Más cerca? ¿Me voy a gritar? Una personalidad muy distinta a la europea o a la norteamericana. Y paralelamente a eso tenemos sistemas muy viejos, lo cual también implica que tenemos generaciones tipo baby boomer, como no sé dónde estás vos, en la X, ¿no? En la Z. Le voy a contar a tu señora lo que dijiste. Entonces, hay mucha generación baby boomer, generación X, trabajando como operadores dentro de estos sistemas, lo cual, cuando vos hablas de cambios, es muy difícil llegar a un cambio y llegar a decirles, además,
vas a tener tu usuario, vas a tener log, todo esto nuevo, hasta por ejemplo decirle tu dashboard que antes estaba en una tremenda pared de punta a punta, la tenés en una pantalla. La pregunta es cuánta resistencia tuviste a que te contaran, además que te contaran lo que pasó para vos poder entender cómo fue el ataque, porque me estoy refiriendo a ataques internos, O sea, cuán difícil fue para vos poder obtener información de esa gente que por ahí tiene miedo, es mayor, no conoce ningún tipo de riesgo, a que te contaran qué pasó y poder investigar un poquito más, ¿no? Sí, mira, a ver, en las experiencias de investigaciones de incidentes de seguridad, por un lado, obviamente, una de las primeras cosas que haces es entrevistas y relevar información de primera mano de la gente que está en el tema, y hablas con distintos perfiles, con un operador, con un administrador, con un gerente. Obviamente estamos hablando siempre de la reindustrial, ¿sí? en ese mundo. Obviamente las visiones de cada nivel son distintas. El operador te va a dar, yo miraba esto y vos le preguntas al operador, pero vos no veías en la pantalla que había intentos de acceso de Juan, Pedro y todo a las 3 de la mañana. ¿No te pareció raro? No, te dice. ¿Por qué? Y porque a veces entra. Sí puedo agregar un poco. Es un tema cultural, porque los sistemas industriales tienen logs para el proceso, no tienen logs para seguridad. Entonces, el problema más grande es un idiota con iniciativa, que no se quiere parar de su escritorio y caminar 40 metros y hace una interconexión entre IT y OT. Entonces, los sistemas de TI muchas veces nos dan la evidencia que necesitábamos para saber de dónde vino y cómo entró. Los usuarios internos de ingeniería no es por falta de cultura, porque lo hicieron sin querer queriendo. Es como el Chavo del Ocho. No querían dañar a la empresa. Pero yo creo que los sistemas de TI nos dan más evidencia de qué pasó en OT, porque muchas veces pasó por ahí. Sí, siendo, digamos, es cierto todo lo que mencionás, y cuando hablas con la gente, ellos tienen su visión. El operador ve lo que está en la pantalla, el administrador dice, no, yo veía, es decir, nunca me puse a pensar en estas cosas, es decir, el gerente dice, no, yo tengo el equipo que está accediendo, pero acá entraron con un usuario que es similar al tuyo. Y sí, todos saben la password de todos, porque si tiene que entrar, es más simple. Entonces, es decir, por un lado no hay cultura, pero por otro lado hay que tratar de tomar lo que ellos plantean y después interpretarlo con la información que uno saca de los sistemas reales. Es decir, un sistema industrial no hay que dejar de entender que es un sistema operativo con una aplicación, una base de datos corriendo general con distintos equipos remotos que van sacando información. No es nada del otro mundo ni nada complejo. El tema es cómo uno saca toda esa información y la entrecruza para determinar qué hubo un incidente, cómo fue, qué pasó, y después en base a toda la operación y el manejo, determinar qué es lo que sucedió, cómo se hizo y qué fue lo que pasó, digamos, y cómo se llegó a esa etapa. Después en la prevención, por eso yo mencionaba como elemento y como recomendación muy fuerte, es tener un monitoreo proactivo, y que el monitoreo no sea del área de OT, sino sea un monitoreo de seguridad. El área de seguridad, que ya debería estar madura con herramientas tipo SIEM, es mucho más sencillo mirar y correlacionar algún evento. Che, acá está pasando algo raro. Che, si hay algunas conexiones por VPN a las 3, 4 de la mañana, y suena raro. ¿Se entiende? Por lo menos el de seguridad debería levantar la mano, decir, che, ¿vos entraste? Ah, no. Bueno, automáticamente ahí ya cortamos antes de que suceda algo. Y ahí es donde, cuando nosotros investigamos los incidentes, si uno va para atrás, se da cuenta de lo que pasa. Otro incidente que no es una reindustrial. Pasó hace una semana, nos llaman, tenemos un incidente de seguridad, alguien entró en forma remota a nuestro sistema y modificó información de la base de datos, buenísimo. Vamos a ver la aplicación, ¿dónde está? Acá. ¿Y está expuesta a internet? Sí, buenísimo, perfecto. Y hablabas, ¿y esa aplicación se conecta a la base de datos? No, tiene una base de datos intermedia, como dice el tema de seguridad, para poder consultar. Cuando vamos a la realidad, mentira, esa aplicación se conectaba a la base de datos real. Entonces, ahí mismo decimos, no, mirá, lo que descubrimos es que la aplicación se conecta a la base de datos real. La mitad de los presentes decía, no puede ser. ¿Cómo que? Sí, imposible. Se conecta, imposible. Y viendo la aplicación, decimos, ¿esta aplicación se accede desde afuera? Sí. ¿Y la consola de administración la tenés publicada afuera? Sí.
¿Y el usuario y password para entrar es el default? Sí, y bueno, ¿qué más querés? O sea, a ver, poné un cartel y si vengan para acá. O sea, digamos, por eso hay recomendaciones para entender. Los incidentes de seguridad suceden cuando no se aplican las medidas. Esto es lo mismo que la parte safety en OT. Es decir, cuando uno entra a una planta, me ha pasado, uno dice, no, para entrar a la planta tenés que tener zapatos, digamos, con punta especial, tenés que usar casco. Yo decía, yo tengo que usar un casco, voy a entrar al centro de cómputos para tocar 3 parámetros y tengo que venirme con un casco que no sé quién lo usó. ¿Sí? Bueno, tenés que usar el casco, tenés que ir con eso, tenés que ir toda la planta vacía y una línea amarilla. Tenés que caminar por la línea amarilla. No se te vaya a ocurrir salir de la línea amarilla, ¿sí? Y es así, son reglas. ¿Por qué? Porque si salís de la línea amarilla y se cae algo, está pensado para que en la línea amarilla no te pase nada, ¿sí? Son reglas que hay que cumplir. No estamos tan acostumbrados a cumplir esas reglas. Por eso, digamos, pero hay que entender lo que ellos plantean y traducirlo cuando uno investiga un incidente, ¿sí? Sí, hay un rango etario, digamos, de la gente que administra los sistemas industriales. No hay gente joven todavía. O sea, yo me imagino cuando los que cazan Pokémones hoy en día vayan a administrar las redes industriales, ahí vamos a estar complicado. Patricia, si me permites 15 segundos. Ayer Kaspersky liberó una nueva iniciativa que se llama ICS-CERT, que es un servicio gratuito de CERT para sistemas industriales, donde vamos a compartir gratuitamente vulnerabilidades para sistemas industriales, sistemas de SCADA. Les invito a que vayan a ics-cert.kaspersky.com, porque eso se liberó literalmente ayer y es algo que creo que nos puede ayudar a todos. Bueno, lamentablemente se nos fueron los tiempos. Acá había una pregunta, en todo caso le pido a Daniel y a Julio que se queden unos minutos, así se puede formular la pregunta. Les pido otro aplauso para ellos y seguimos con él.